Entonces, les decía que caminando por Caracas veía y recordaba aquello que dice: amor, cuando yo muera no te vistas de viuda, yo quiero ser un muerto como los de Neruda. Amada, por lo tanto, no te enlutes ni llores, porque eso es para los muertos, estilo Julio Flores. Ese es el homenaje y me alegra tanto que Caracas le rinda un homenaje, creo que fue el año pasado, a Aquiles Nassau en su centenario. Quiero a la vez agradecer al Fondo de Cultura Económica de México y a la organización, por supuesto, de esta 17ª Filben por permitirnos estar acá, a Paco Ignacio Taibo, a Marco Barrera Basols y obviamente a quienes en un esfuerzo extraordinario, en una fortaleza asediada como es Venezuela, logran todavía, pese a todo, invertir y sacarse el alma para que la cultura en sus expresiones del libro, de la música, sigan existiendo o puedan profundizarse. A propósito de ello, es inmensamente orgulloso para mí que una hermana extraordinaria del canto latinoamericano, Cecilia Todd, nos acompañe esta tarde, voz fundamental de nuestra América. Mil gracias por venir, Cecilia. Recuerdo a Cecilia la primera vez que vine a Caracas, motivo del Bicentenario del Libertador, el 83, ¿te acuerdas? Cuando con Ali Primera, Rafael Salazar y equipo de Serenata y todos ellos se hizo el Festival Bolivariano por los 200 años. Bueno, Mirla nos escribía sobre esta posibilidad de reflexionar. Después ya nos dijo, ya fue creciendo, porque dijo son 20 páginas ya para diciembre, ¿no? Bueno, sobre realidad y ficción en la literatura. Y a mí se me puso que es un poco inútil redundar sobre ese tema en virtud de que la ficción ha dominado al mundo desde su origen humano. Es decir, si el personaje mayor de la ficción es Dios y nos domina a todos, y sus adláteres, ¿no? El Espíritu Santo también es una hermosa ficción que también nos domina. Y si vamos más allá, Siddhartha Gautama tampoco es, ¿no? Entonces, los personajes de ficción han determinado el rumbo de la realidad. Pero claro, también la ficción ha creado realidades de otra naturaleza. Yo quiero rendir un homenaje hoy acá, en Caracas, a uno de los más importantes escritores que dio el Ecuador, que ha dado el Ecuador, César Dávila Andrade. Vino en 1951 a Caracas, se suicidó en 1967, aquí mismo. Creo yo que conforma el dueto de los más grandes poetas del Ecuador del siglo XX con Jorge Carrera Andrade, y con Pablo Palacio, el de los dos más grandes cuentistas de mi país, también del siglo XX, o de mi país natal, porque tengo que ser inmensamente grato con México, que ante la arremetida brutal de la traición y la revancha nos abrió la puerta, y precisamente dos de las tres personas que hicieron posible que yo esté asilado, en condiciones de dignidad, están aquí conmigo y les agradezco, Marco Barrera y Pedro Miguel. El tercero es Paco. Yéndome sobre la literatura, ¿de dónde sale la necesidad de escribir sobre las mujeres en las tormentas y quienes se enfrentaron al fascismo? Como muy bien Pedro inició, aquí hace falta, evidentemente, una contraparte que es lo menos que se puede decir desde el mismo machismo. Pero yo soy hijo del matriarcado, una madre hermosa, dulce, tierna y con látigo también. 5 hermanas, todas mayores, todas cultas, lectoras, y que a cada error de uno, porque en la adolescencia decía, tienes que leer al menos El hombre mediocre como te corresponde. Y así sucesivamente, pero también cuando uno se adentra en la historia. Cuando estaba en la escuela, nos hacían pasar por otra escuela que se llamaba Nicolás A. Jurado. Como todo niño engendrado en la tara machista, yo pensé que se llamaba Nicolás
A. Jurado. Bueno, se llamaba Nicolasa Jurado. Después me pongo a investigar quién es y descubro que Nicolasa Jurado, Gertrudis Esparza e Inés Jiménez firmaron tanto en la batalla de Riobamba como en la de Pichincha como soldados Manuel Jiménez, Manuel Esparza y Manuel Jurado. Nicolasa es herida, o el sargento, el soldado Jurado es herido y llevado al Hospital San Juan de Dios en media batalla de Pichincha. Tenía un balazo en el pecho y cuando le descubren el pecho para curarla y trataba de protegerse, se dan cuenta que es una mujer y a su vez heridas menores en sus otras dos compañeras. El mariscal Antonio José de Sucre entonces las eleva a un rango de capitanas y pasan a ser una leyenda, por lo menos cuando uno se despoja de esa carcasa brutal de la misoginia que ha sido inoculada a lo largo de los siglos. Ha sido tan inoculada que Vargas Llosa sigue andando por ahí hablando estupideces. Y hemos todos tenido que pasar la tortura de estudiar la misoginia de Schopenhauer, cuando habla brutalmente en contra de la reducción del cerebro que tiene una mujer. Hasta en el renacentismo, hasta en el Renacimiento, Erasmo decía, hay que reconocer que es un ser hermoso pero estúpido. Entonces nace a partir de allí, y tal vez uno que otro chancletazo de mi mamá, la necesidad de observarnos a profundidad. Y empecé a trabajar sobre la historia de las dirigentes marxistas de mi país, y encontré joyas, verdaderas joyas, deslumbrantes, de inteligencia primero. Cristina Fernández decía hace poco, es increíble que nosotros tengamos que primero probar que no somos tontas, y después recién a ver, pasa la evaluación. Bueno, mujeres increíblemente brillantes, profundas, escondidas, invisibles. Y entonces me puse a trabajar sobre esta obra, que tras la lógica editorial del fondo en México, pudo ver la luz el 2020, pero que con la pandemia empezó esto a complicarse, tanto en su difusión al punto que tras las ferias que hicimos, Marco, en México, teníamos invitaciones, Buenos Aires, Madrid, pero no se pudo. Y es la primera vez y qué bueno que sea Caracas, porque además en Venezuela uno tiene que rendir como nos enseñó Martí. ¿Recuerdan aquella anécdota de Martí al llegar a Caracas? Nada de ir al hotel ni nada de nada. Primero a la venia a Libertador. En Bilbao yo hice lo mismo al descubrir la casa. Y vale la pena que les cuente porque estamos en Caracas. Yo preguntaba, ¿dónde vivió Bolívar? ¿Dónde vivió Bolívar? Nadie me respondía. Llegué a una supuesta calle que parecía, de acuerdo al formato del mapa antiguo, y estaba el cuerpo de bomberos en todo centro, y le digo, ¿alguien sabe dónde vivió Simón Bolívar? Y entonces uno dice, llámenlo al viejo Basaldúa, ese es el único que sabe esto. Bueno, efectivamente, parecía de Borges ya esto. Entonces viene un señor mayor Basaldúa, le digo, ¿dónde vivió Bolívar? Dice, acá, mire. Dice, hay que cortar ese árbol que no deja ver la placa. Entonces yo decía, si nadie corta el árbol, nadie va a saber nunca más. Bueno, desvencijada y todo, pero el mensaje es importantísimo, escrito naturalmente en euskera, ¿no? Porque dice, el libertador del Imperio Español. Eso es muy importante. Sí, es muy significativo en Bilbao. Pero bueno, termino con irme a este libro que el fondo editó y que ahora lo hemos traído a Caracas. Son 4 personajes. Alexandra Kollontai, la más importante feminista del marxismo, porque hay diferencias obvias, fundamentales, en torno a un feminismo burgués y comerciante que logró instalar la idea de una liberación individual como género y no como clase, y no como explotados comunes, que es lo que planteaba Alexandra Kollontai. Sí.
Y es un homenaje a Alexandra porque además tuve el privilegio de estar en la casa de su madre a 7 kilómetros de Helsinki. La madre era finlandesa, ella pasó toda su infancia en Helsinki. Y luego estar en la tumba de ella. Y entonces deposité un ramo de crisantemos y dije, esa mujer extraordinaria merece mucho más que este olvido sempiterno al que la ha sometido la burguesía editorial de Occidente. Pero cuando llego a México, además me entero que el 16 de julio de 1926 llega como primera embajadora de la Unión Soviética a México, embajadora en México. Estuvo 1 año y medio y conoció y cuenta historias maravillosas que, bueno, eso hay que tener el libro mejor. Además de una libertad en su determinación amorosa, que yo creo que es fundamental observarla. Luego encontré a Marlene Dietrich, porque cuento allí también esa búsqueda que uno tiene de saber quién era el abuelo y cómo era el bisabuelo. Y como todos vienen de Hamburgo, dije, me voy a Alemania a buscar la tumba y la encontré de mi abuelo, bisabuelo y todos. Y de ahí un paso, pues, a engendrar qué personaje ilustra Berlín, y lo ilustraba Marlene Dietrich, fundamentado no solo en los desafueros, que es por la que supuestamente se lo conoce. Si fuera hombre no serían desafueros, no, por supuesto, no sería un crack, sino por su voluntad antifascista. Cuando Goebbels en persona le dice, nosotros queremos que usted se convierta en el paradigma de la cinematografía alemana, ella le dice, no. Entonces él dice, ¿y por qué? Por decencia. Y luego se va, tiene que exiliarse en Estados Unidos, empieza otra carrera, ya no tan brillante como la que ella había hecho en la cinematografía alemana. La tercera se llama Concha Michel. A ella me la presentó una querida amiga de nuestro tiempo, Cecilia, Amparo Ochoa. Cuando conversaba yo con Amparo, me decía, mira, las cantantes, cantoras, que no queremos ser vedettes ni divas de ninguna clase, venimos en México de Concha Michel. Entonces me puse a averiguar y encontré a la gran cantora de los corridos post-Revolución Mexicana. Pero en 1919, a pocos meses de fundación del Partido Comunista, ella ya está ahí, integrando esas filas. Y está hasta 1934 afiliada, es expulsada, bueno, eso es un lugar común, pero es un bastión de una producción formidable de corridos, incluso vivenciales ante el suicidio de la muerte de su hijo, por ejemplo, el suicidio de su hijo, y que los convierte en canción y los convierte en crónica. Y todavía, a su vejez, nos entrega hermosos corridos, hermosos y doloridos corridos de mayo del 68 y la masacre de las 3 culturas de Tlatelolco. Y finalmente, el macartismo norteamericano. El macartismo que se encargó de castrar lo más brillante del pensamiento, desde Howard Fast hasta Charlie Chaplin, todos perseguidos, desde Alva Bessie a Burt Lancaster, desde Gregory Peck, silenciado, hasta Stanley Kubrick. Generaciones de generaciones sometiendo a prisión a quien, bueno, aquí Imanol sabe más de esto, quizás sea una de las más altas cifras de la literatura policíaca, si cabe llamarla así. Negra no me gusta porque no, es del periodo aquel del cine noir de la literatura, que es Dashiell Hammett, preso, ¿no? Sí, perseguido. Perseguido, preso. Hasta que se muere. Hasta que se muere, sí. Y además, con lo que hoy hacen, con el lawfare. El lawfare se inaugura hace 2000 años, ¿no? Chilón Chilónides, que es el tribuno en la novela Quo Vadis,
es el que goza sometiendo a prisión a inocentes. Es lo mismo que vivimos hoy. Ahí está Lula, ahí estuvo Evo, ahí está Correa, ahí estuvo Cristina, y hay que tener inmenso cuidado de que en México no suceda. A propósito, estamos con Venezuela, sabemos de su tragedia, del inmenso complot y boicot, pero estamos de corazón. Y cierro entonces con quien se encarga fundamentalmente aquí de enfrentar en juicios a quien trataba de silenciarla de manera absoluta. Lillian Hellman es quizá la memorialista y dramaturga de mayor nivel que tiene Estados Unidos, al punto que está en el gran circuito de Clifford Odets, de Arthur Miller, de los más grandes, y nos entregó obras extraordinarias, particularmente Pentimento, o algo que ya pueden ustedes haber conocido, que se llama La historia de Julia, que en 1977, con la personificación de Vanessa Redgrave y Jane Fonda, llegó a ganar Fred Zinnemann el Oscar, pero fundamentalmente a decirle no al fascismo. Y entonces, si queremos encarnar o reencarnar en quienes han luchado contra el fascismo y ser dignos herederos, empecemos por observarlas, por amarlas profundamente. Así que un homenaje a todos ustedes. Ojalá la próxima obra la tenga Josefa Camejo ya escrita en líneas. Muchas gracias.